Dicen que conseguir el papel de tu vida es el sueño de cualquier actor, pero a veces también puede convertirse en el comienzo de su mayor obstáculo, porque después de alcanzar un éxito inolvidable llegan las comparaciones, las expectativas y una pregunta que pocos consiguen responder. ¿Cómo superar el papel que cambió tu vida? Hoy repaso 8 actores que vivieron esa realidad de formas muy distintas. Algunos nunca lograron escapar de la sombra del personaje que los hizo famosos, otros desaparecieron cuando parecían imparables y unos pocos encontraron la forma de volver a la cima cuando nadie apostaba por ellos. Suscríbete a Nonchibox, activa la campanita y acompáñame. Aunque los reflectores apuntaban a Lee el fenómeno global de Boys Over Flowers en 2009 no habría sido el mismo sin él, el sensible y silencioso Ji-Hoo, interpretado por Kim Hyun-jong. Este personaje lo internacionalizó de golpe. Su estética de Flower Boy y tocando el violín desató una fiebre global. Con solo 4 años de experiencia como líder de la boy band SS501 y apenas unos cameos en televisión, tocaba el cielo de la industria. Este papel se convirtió en el proyecto más icónico y lucrativo de toda su vida. El drama alcanzó un histórico 35.5% de rating en Corea, se tradujo a más de 69 idiomas y aún hoy sigue siendo un pilar en las plataformas de streaming del mundo. Él parecía intocable. Pero la maldición del primer gran éxito no tardó en aparecer. En 2010 llegó su gran oportunidad en solitario con Playful Kiss. El resultado fue un golpe devastador. El drama registró ratings bajísimos, llegando a caer hasta un humillante 3%. Aplastado por la competencia, la crítica despedazó la trama y cuestionó duramente su rango actoral. La producción entró en pánico y recortó los episodios para acelerar el final. Aunque su nombre salvó el proyecto a nivel internacional, comercialmente estaba muy lejos de la expectativa. La caída libre había comenzado. Y el fondo del abismo llegó en 2014, cuando intentaba madurar su imagen con el drama de acción Inspiring Generation. Su carrera se destruyó por completo. Una denuncia penal por agresión física por parte de su expareja desató una tormenta mediática implacable. Fueron años de juicios, demandas cruzadas y pruebas de paternidad, y aunque al final los tribunales determinaron que muchas de las acusaciones eran falsas, el veredicto llegó demasiado tarde. El daño a su imagen pública ya era irreversible. Corea le había dado la espalda. Sus proyectos entre 2018 y 2021 pasaron con más pena que gloria, invisibles para el público coreano. Hoy está prácticamente retirado de las pantallas de televisión, sin embargo, logró hacer lo que pocos consiguen en La maldición del protagonista, reconstruir su vida desde las cenizas. Se refugió de forma independiente en la música y en el extranjero, donde el apoyo de sus fans internacionales se mantuvo intacto, demostrando que aunque la televisión coreana te entierre, siempre hay un refugio en el escenario. Hwang Junon es una de las actrices más icónicas de la década pasada. Tras dejar la música en 2005 para entregarse por completo a la actuación, construyó una carrera sólida que estallaría por completo en su glorioso año doble, el 2015. Con Kill Me Heal Me provocó una histeria colectiva internacional que superó los 100 millones de reproducciones, pero su verdadero pico llegó con She Was Pretty. El drama se convirtió en un fenómeno cultural masivo global, fijó el estándar de la comedia romántica moderna y detonó remakes en China, Turquía, Vietnam, Japón y próximamente en México. Su rostro era sinónimo de éxito asegurado. Tras tocar el cielo, se convirtió en la actriz más cotizada de la televisión, pero la maldición del protagonista no tardó en pasarle factura a través de la repetición. Sus siguientes elecciones, como Lucky Romance en 2016 y The Undateables en 2018, sufrieron un rápido desgaste. Repitió una y otra vez la fórmula de la chica exagerada y carismática, en guiones planos que no lograron encender a la audiencia. A este bache profesional se le sumó un terremoto en su vida real, su turbulento y muy mediático divorcio, lleno de acusaciones graves y problemas legales, sacudió por completo el rumbo de su carrera, un escándalo tan denso que ya tengo un video en el canal. Esta montaña rusa personal destruyó por completo el arquetipo de la reina alegre del romance, a los ojos del público coreano. La fantasía se había roto. A pesar de sus intentos por reinventarse en producciones de gran presupuesto, el impacto cultural y las cifras quedaron muy lejos de su año dorado. Hoy, alejada de los melodramas y con apariciones esporádicas en programas de variedades, enfoca su vida en la crianza de sus hijos, recordándonos que a veces el drama más difícil de superar no está en el libreto, sino en la realidad. Tras ser un prodigio en las pasarelas desde los 15 años, Lee Jong-suk saltó a la actuación en 2010. Proyectos como School 2013 y Pinocchio demostraron que no era una cara bonita más, consolidándolo como el modelo actor más prometedor de su generación. Pero el estallido definitivo llegó en 2016 con W2 Worlds,
Su papel como el héroe que cobra vida desde un webtoon desató un fenómeno global. Con un rating de 12.9%, distribución en más de 40 países y un internet paralizado por su química en pantalla, tocó la cima absoluta de la ola Hallyu, llevándose el codiciado Dae-san. Parecía invencible. Sin embargo, mantener el ritmo en la cima de la montaña es la verdadera maldición. En los años posteriores, proyectos como While You Were Sleeping o Romance is a Bonus Book rindieron bien, pero no lograron replicar la relevancia magnética de sus años dorados. El golpe definitivo al ritmo de su carrera llegó en 2019 con su alistamiento militar. Durante 2 años de ausencia, el panorama de los K-dramas cambió drásticamente. Las plataformas de streaming saturaron el mercado y una nueva ola de estrellas emergentes reclamó el trono. Al regresar, el juego era completamente distinto. Aunque su retorno con Big Mouth fue bien valorado por la crítica y le otorgó su segundo Dae-san, el drama no logró encender la histeria colectiva de antaño. Proyectos posteriores como la película Alerta Máxima o dramas menores pasaron casi desapercibidos. La fórmula del éxito garantizado parecía haberse agotado. Sin embargo, todas las miradas de la industria están puestas en su próximo gran paso en la megaproducción de Disney, The Remarried Empress, junto a Shin Min-ah. Este drama es su boleto dorado para demostrar que la vieja escuela sigue vigente y ver si finalmente el rey de la televisión por cable puede conquistar el exigente trono del streaming global. Si hay una actriz que personifica el título de reina de las comedias románticas de oficina, es Park Min-young. Aunque ya contaba con éxitos notables como Healer, fue su papel en ¿Qué le pasa a la secretaria Kim en 2018 el que detonó un fenómeno masivo. El drama rompió récords para la televisión por cable, acumuló cientos de miles de reseñas y se convirtió en uno de los títulos más reproducidos en Occidente. Se había consagrado en el fandom extranjero como el estándar de la dulzura y el carisma. Pero tras tocar el cielo cayó en lo que muchos críticos llamaron el encasillamiento de oficina. Sus siguientes proyectos como Su vida privada, Las inclemencias del amor y Amor bajo contrato siguieron una fórmula visual y narrativa tan idéntica que terminó por desgastar su impacto. Las tramas planas y predecibles alejaron al público internacional. Para colmo, en 2023, una severa polémica personal que la vinculó sentimentalmente con un empresario investigado por fraude la alejó por completo de los reflectores. Parecía que su carrera seguiría el trágico destino del olvido. Le tomó 6 años de tropiezos salir de su zona de confort, pero la respuesta fue magistral. En 2024 regresó con Marry My Husband, un oscuro drama de venganza y viajes en el tiempo. Su transformación física y actoral fue un éxito comercial sin precedentes en Prime, posicionándose en el número 1 en decenas de países fuera de Asia e igualando la obsesión que alguna vez generó la secretaria Kim. Rompió su maldición con pura actuación. Ahora todas las apuestas están en su próximo drama para finales de este 2026, 9 to 6. El público y la industria observan con atención para ver si este proyecto consolidará su regreso definitivo o si la arrastrará de nuevo a la cómoda pero peligrosa rutina de la oficina. Querido en la industria por su imagen impecable, limpia y confiable, Jung Ha-in es el novio ideal de los K-dramas, pero también un actor con la fuerza necesaria para los thrillers más oscuros. Tras llamar la atención en papeles secundarios, en 2018 le llegó su gran oportunidad con Something in the Rain. La química traspasó la pantalla en un romance moderno con diferencia de edad que desató un fenómeno total en Asia, consagrándolo de inmediato como una estrella de primera línea. Sin embargo, no quería ser el eterno chico lindo y tomó una decisión sumamente arriesgada: diversificar sus géneros. Su apuesta dio frutos con la aclamada DP en 2021, una cruda crítica al servicio militar que lo consagró ante la crítica y le otorgó un enorme prestigio actoral. Pero la maldición del protagonista suele cobrar factura cuando decides alejarte de lo que tu público más ama. En los años siguientes, sus proyectos más ambiciosos como Snowdrop o el thriller de ciencia ficción Connect no lograron la aceptación unánime ni el brillo comercial de sus primeros trabajos. Atrapados en polémicas de guión o tramas demasiado densas para el público general, mientras él buscaba el prestigio, una nueva ola de jóvenes actores de streaming comenzaba a rebasarlo por el costado en el terreno del romance. La tregua ha terminado y este 2026 es su año decisivo. Regresa a su zona de mayor poder con una de las grandes apuestas de Netflix para este año, la comedia romántica All Sticky Love. Las expectativas están en el cielo. El público y la industria observan con lupa este estreno. ¿Logrará reconquistar el algoritmo y demostrar que su carisma sigue intacto o confirmará que el trono del romance ya le pertenece a las nuevas caras del streaming? Song Hye Kyo es una leyenda viviente de la industria coreana.
Pero su historia es única. Su carrera no se define por un solo éxito, sino por el fenómeno de los 3 Big Bangs, 3 picos masivos de popularidad separados por más de una década cada uno que marcaron a generaciones distintas. Su primera explosión ocurrió en el año 2000 con Otoño en el Corazón. En una época donde no existía el streaming, el drama alcanzó un histórico 46.1% de rating en televisión, convirtiéndose en un clásico de culto que cimentó las bases de la ola Hallyu en toda Asia. Tras tocar la gloria temprana, la maldición del protagonista la llevó por un largo valle. Pasó más de una década buscando replicar esa magnitud. Aunque proyectos como All In funcionaron bien, decidió alejarse de la televisión para probar suerte en el exigente cine chino. No salió como esperaba. Superproducciones como The Crossing sufrieron caóticos retrasos y terminaron en dolorosos fracasos de taquilla. Muchos creyeron que su era dorada había pasado. Entonces, 16 años después de su primer éxito, llegó el segundo Big Bang, Descendientes del Sol, en 2016. El drama reventó los marcadores con un 44.2% de rating, rompió récords en China y conquistó el top 10 global de Netflix por semanas. Gracias a la explosión de las redes sociales, su impacto ya no era solo asiático, sino mundial. Pero la sombra de un éxito tan colosal es peligrosa. Tras su mediático divorcio y el cambio de década, sus siguientes apuestas como Encuentro o Now We Are Breaking Up se estrellaron contra una dura crítica internacional por estancarse en romances planos y repetitivos. Daba la impresión de que su carrera comercial había tocado techo. Cuando los analistas daban por sentado su declive, ella destruyó la narrativa con su tercera explosión, La Gloria, en 2022. Desmaquillada, fría y alejada del romance, su crudeza acumuló más de 622 millones de horas vistas, liderando el top 10 en 91 países. Fue un renacimiento absoluto. Aunque llevan 4 años desde ese éxito, ya prepara su próximo golpe. Netflix ha confirmado su regreso para finales de este año con Tantara, una de las producciones más caras de la historia, donde compartirá pantalla con Gonju. Con ella, la regla queda clara: nunca des por muerta a la soberana, porque solo está tomando impulso para su siguiente gran era. Park Seo-joon es el estándar del galán moderno y uno de los rostros más rentables y queridos de Corea. Tras irrumpir en la pantalla en 2011, encadenó éxito tras éxito en la comedia romántica, pero su verdadero estallido global llegó en 2020 con Itaewon Class. Su interpretación, con su icónico corte de cabello y su inquebrantable lucha contra la injusticia, se convirtió en un símbolo mundial a través de Netflix. El drama reventó los niveles de audiencia y lo consagró como una superestrella intocable de la ola Hallyu. Lamentablemente, cuando estás en la cima más alta, el único camino restante suele ser hacia abajo. Buscando expandir sus horizontes y evitar el encasillamiento, apostó por proyectos masivos y géneros radicalmente distintos. Sin embargo, la fórmula no funcionó. La ambiciosa serie histórica de ciencia ficción de Netflix, El monstruo de la vieja Seúl, dividió profundamente a la crítica y no logró el impacto emocional esperado. La maldición se extendió incluso fuera de Corea. Su tan anunciado debut en Hollywood con The Marvels terminó siendo un doloroso fracaso en taquilla para el universo de Marvel, reduciendo su participación a apenas unos minutos en pantalla. Para colmo, su regreso al romance televisivo con Surely Tomorrow pasó sin pena ni gloria, registrando bajísimos índices de audiencia y dejando en evidencia que la magia de antaño se estaba enfriando. Hoy, el gigante se encuentra en un valle decisivo para su carrera. Su gran carta de redención está fijada para el 2027 con la serie de Disney I Am a Sinner. Este proyecto representa su primer trabajo en el género de suspenso, un cambio radical que promete mostrar un lado oscuro poco visto en él. La moneda está en el aire. ¿Será este el papel que le devuelva su estatus de rey indiscutible o confirmará que el fenómeno de Itaewon Class es una sombra imposible de superar? Para cerrar, debemos hablar del rey indiscutible de la ola Hallyu, un actor cuya carrera es tan colosal que su verdadera maldición no es el declive, sino luchar contra la sombra de sus propios mitos. La ola del éxito golpeó a Lee Min-ho en 2009 con Boys Over Flowers. Su interpretación del arrogante y millonario Woo Jung-pyo fue el Big Bang que globalizó la industria de los K-dramas. Con solo 22 años se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. 4 años después, en 2013, repitió la hazaña con Los Herederos, reventando los niveles de rating en todo el planeta. Había tocado un techo comercial que parecía inalcanzable para cualquier otro mortal. Sin embargo, quedar inmortalizado como el galán de alta sociedad resultó ser una prisión dorada.
Cada vez que intentaba desencasillarse con proyectos de acción como City Hunter o la película Bounty Hunters, la masa internacional le exigía volver al rol de príncipe azul. Tras cumplir su servicio militar, regresó en 2020 para reclamar el trono del streaming con el Rey Eterno Monarca. Pero el tablero ya había cambiado. Aunque el drama tuvo números envidiables, su trama compleja y las críticas impidieron que se convirtiera en el clásico unánime que todos esperaban. Proyectos multimillonarios posteriores como Si las estrellas hablaran o Omniscient Reader registraron niveles de audiencia tibios, muy lejos de la marea alta de sus años dorados. Harto de la fórmula del galán perfecto, dio un timonazo radical en su carrera. Audicionó por primera vez en décadas para la aclamada serie de Apple TV Pachinko. Ahí, en un rol oscuro y complejo, buscó el prestigio crítico internacional por encima del éxito comercial del K-drama tradicional, demostrando una madurez interpretativa brillante. Celebrando 2 décadas de trayectoria, el mundo entero espera su regreso a las salas de cine con la película Assassins en este 2026. Jamás desaparecerá de los reflectores, pero su caso nos deja la lección más grande de esta maldición. Cuando tus primeros personajes dejan una huella tan profunda en la cultura pop mundial, cualquier proyecto que lances después tendrá que competir contra la nostalgia de una era dorada que difícilmente volverá a repetirse. En los K-dramas, alcanzar la cima puede cambiar una carrera para siempre, pero mantenerse ahí es una historia completamente distinta. ¿Qué actor crees que logró romper esta maldición y cuál aún sigue atrapado en ella? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.